El desierto tenía una forma de tragarse las cosas. El sonido, la distancia, la duda, todo desaparecía en las fauces amarillas de aquel lugar. Molido hasta convertirse en silencio por el horizonte deformado por el calor. Bajé de la camioneta de transporte, mis botas golpeando el asfalto agrietado del estacionamiento, y el aire se cerró sobre mi piel, delgado, afilado, cargado con el olor agrio del ozono y el metal calcinado. Sobre mí, las torres de telemetría falsas se alzaban como huesos de cosas muertas, apuntando a parches vacíos del cielo donde ningún satélite se movía. Estación de telemetría 47B. Ese era el nombre oficial estampado en el costado de la caseta prefabricada de administración. Un puesto muerto de la NASA para ingenieros que se habían portado mal o se habían vuelto inconvenientes públicamente. O en privado, bajo 5 niveles de desinformación de presupuesto negro. Era algo más. La División Orión. Un lugar donde los susurros del cosmos eran capturados, destrozados y encerrados antes de que pudieran infectar las partes pensantes del mundo. Un lugar donde hombres como yo, desacreditados, incrédulos, descartados, eran sacados silenciosamente de los escombros de sus carreras y se les pedía que se ahogaran en servicio una última vez. La puerta de seguridad se abrió a tirones, sus juntas mecánicas rígidas, y un guardia vestido de negro, anónimo tras un visor completo, me hizo pasar con un gesto práctico, sin palabras, sin comité de bienvenida. El sol golpeaba mi nuca mientras cruzaba el patio hacia el edificio administrativo, sintiendo cómo cada cicatriz en mis manos se tensaba bajo el calor. Había un ritmo en ello, involuntario pero innegable. El golpeteo de mis botas en el concreto, el crujido seco de la arena contra el metal, el zumbido hueco del viento del desierto presionando contra estructuras falsas. Y debajo de todo, algo más, un segundo ritmo más suave. Un murmullo líquido justo al borde del oído, donde no debería haber ningún océano. Me detuve a mitad del paso, inclinando ligeramente la cabeza. Nada más que el viento. Dentro de la caseta administrativa, la temperatura bajó 20 grados, pero el aire no olía más limpio. Tenía el sabor plano, casi metálico, de los refrigerantes artificiales y el oxígeno reciclado por máquinas. Una esterilidad filtrada que te hacía sentir menos vivo solo por respirarlo. Las paredes estaban pintadas de un beige burocrático, descascarado y con burbujas en algunos lugares, como si el edificio mismo intentara desprenderse de su piel falsa. Una joven técnica esperaba justo dentro, cambiando el peso de un pie a otro con nerviosismo. Llevaba el parche de la División Orión, un círculo negro partido por una línea plateada en el hombro de su overol. «¿Doctor Avero?», preguntó, su voz tensa por energía contenida. Asentí. Así es. Ella miró una vez hacia las puertas interiores, pesadas y reforzadas con cerraduras mecánicas redundantes, y luego de vuelta a mí. «Lo esperan. Por aquí, por favor». Sin apretón de manos, sin sonrisa. Solo la eficiencia cortante de alguien que maneja un paquete inestable. La seguí por un corredor estrecho que descendía suavemente. Imperceptible para la mayoría, pero no para alguien que había pasado media vida midiendo gradientes de presión y la forma de los espacios. Cada 6 metros, una manivela de anulación manual sobresalía de la pared cerca de un sello de emergencia. Diseños del viejo mundo. Redundancia analógica en caso de que los sistemas digitales se vieran comprometidos o infectados. Las paredes estaban salpicadas de pequeños puertos de sensores y rejillas de ventilación, todos pulidos hasta un brillo opaco. En el nivel -1 me dejó frente a una gruesa puerta de seguridad flanqueada por 2 guardias armados, ambos vestidos con el equipo pesado
de protección ambiental de Orión, trajes de fibra gruesa, visores reflectantes, inhibidores de señal portátiles zumbando en sus cinturones. Escanearon mis credenciales, asintieron una vez y abrieron la puerta. El comandante Pedro Larica esperaba adentro. En persona, se veía aún más duro que su reputación. Hombros anchos, pelo cortado al ras, una postura tan rígida que parecía tallada en la misma roca del desierto afuera. Su uniforme negro estaba impecable, su arma visible, pero no ostentosa. Detrás de él, bancos de equipos de monitoreo parpadeaban en patrones silenciosos, mostrando flujos densos de código, gráficos de ondas y espectros de bioluminiscencia marina. Larica no ofreció un asiento. Me estudió durante un largo momento, evaluando, sopesando, decidiendo si era un recurso o un pasivo, o ambos. Doctor Daniel Avero, dijo finalmente, su voz como grava filtrada a través de una malla metálica. Antes del proyecto ARCA, luego de Ciencias Marinas de la UW, especialista en biomas extremos y teorías no convencionales sobre sistemas cognitivos oceánicos. Ahí estaba. No una acusación, no un cumplido, solo un hecho, una cicatriz expuesta, no curada por el tiempo, solo engrosada. Había pasado media vida intentando probar que los océanos, con suficiente tiempo y las presiones adecuadas, podían evolucionar mentes propias, inteligencias vastas y distribuidas, sembradas en las profundidades donde la luz nunca llegaba. Por esa creencia, me habían ridiculizado, vetado, borrado silenciosamente del mundo académico, al que una vez creí pertenecer. Y ahora estaba aquí, convocado por hombres que se habían reído de mí, para hablar con algo que sus instrumentos ya no podían negar. Incliné ligeramente la cabeza. Ha leído mi obituario. Su boca se torció. No una sonrisa, más bien un pequeño ajuste. Lo llamamos porque tenemos un problema, dijo, apartándose para que pudiera ver el monitor principal. A primera vista parecía un informe atmosférico estándar. Líneas de absorción espectral mapeando composiciones de gases, metano, dióxido de carbono, elementos traza. K-18b, el mundo oceánico a 120 años luz de distancia. El lugar donde, contra todos los anuncios públicos cautelosos, habíamos encontrado firmas no solo compatibles con la vida, sino sospechosamente similares a los ecosistemas marinos de la Tierra. Pero superpuesto a los datos, desvaneciéndose entre las lecturas químicas, había algo más, un patrón, rítmico, recursivo, vivo. Larica habló con la franqueza de un hombre que consideraba peligrosa la información si se dejaba fermentar. Detectamos estructuras anómalas incrustadas en los datos atmosféricos, patrones demasiado organizados para variantes naturales, inicialmente descartados como artefactos de procesamiento. Luego, los técnicos comenzaron a escuchar artefactos rítmicos en los canales de monitoreo. Clics, murmullos, sueños, sueños. Mi garganta se tensó levemente, sin querer. Larica continuó. La teoría de trabajo es que los océanos de K-18b no son meros reservorios biológicos. Están señalando. Quizás intencionalmente, quizás no. Miré el monitor, el aire en mis pulmones volviéndose frío. No era aleatorio. Podía sentir el ritmo enroscándose dentro de mi cráneo, sutil, mareal, como un corazón latiendo fuera de tiempo. ¿Y quieren que determine si es consciente?, pregunté. Larica negó con la cabeza una vez. Number queremos que determine si es una amenaza, y si lo es, que nos ayude a decidir cómo cortar la línea antes de que ella nos corte a nosotros. Detrás de él, otra puerta se abrió, revelando un corredor secundario que conducía más profundo bajo tierra. Luces más tenues, paredes más gruesas, el verdadero trabajo enterrado, lejos del mundo de arriba. El Dr. Gress lo espera en análisis. Trabajará con él para descifrar las capas más profundas de la señal. Sin transmisiones no autorizadas, sin acceso en solitario, protocolos completos de monitoreo psicológico en efecto. ¿Y si la señal se adapta?, pregunté en voz baja.
Los ojos de Larica, de un gris plano y duro, se clavaron en los míos. Entonces verá por qué existe la División Orión. La puerta pesada, al final del corredor, zumbó, desbloqueándose con un clonk mecánico profundo. La técnica me miró una vez, pálida, y con los ojos hundidos, antes de desaparecer en el bloque administrativo. Crucé el umbral solo. Por un momento, justo antes de que la puerta se sellara detrás de mí, capté el olor a agua salada. Vacilé allí, con la mano contra la junta de la puerta. Una parte de mí retrocedió, no por miedo, sino por reconocimiento. Había pasado mi vida persiguiendo la voz del océano, creyendo que podía hablar, si tan solo escuchara con suficiente atención. Ahora, de pie en el umbral, me di cuenta de que nunca me había preguntado si el océano querría responder. No era real, no era posible aquí, a cientos de kilómetros de la costa más cercana. Aún así, llenó mis fosas nasales con el recuerdo de la salpicadura y la piedra fría y húmeda, arrastrándome de vuelta a la orilla de mi infancia, al día en que Pedro, mi hermano, fue tomado. Una ola traicionera, del tipo del que los viejos pescadores advertían, y que nadie creía hasta que se alzó de un mar plano, fría y repentina como una traición. Yo había estado parado a solo 3 metros de distancia, gritándole que corriera. Él se había girado una vez, sonriendo con esa sonrisa imprudente suya. Y entonces el agua se lo tragó, la marea retrocedió y simplemente ya no estaba allí. Incluso después de todos estos años, el olor a sal podía traerlo de vuelta, fantaseando en los rincones de mi mente como una marea apenas escuchada, tirando de una orilla que ya no existía. Los niveles más profundos de la instalación eran más fríos, pero no de un modo reconfortante. Un frío húmedo y ascendente que se aferraba a la piel, insinuando aislamiento comprometido. O algo peor. El olor también cambió. Ya no solo metal y filtros químicos, sino algo más viejo. Un dejo mineral que hacía cosquillas en la parte posterior de mi garganta, como el recuerdo del agua de mar dejada demasiado tiempo al sol. Encontré la puerta marcada como Análisis 2 y apoyé mi palma contra el sensor. Reconoció mis nuevas credenciales y se abrió con un gemido reacio. Dentro, la luz era baja y ajustada, proyectando sombras sobre una estación de trabajo abarrotada. Lápices mecánicos, cuadernos fracturados, gráficos enrollados y diagramas de flujo recursivos clavados con una pulcritud obsesiva. Y en el monitor central, la señal. Se movía por la pantalla como una cosa viva. Se plegaba y desplegaba en ritmos parecidos a la respiración, entrelazándose con los flujos de datos brutos, incrustándose en patrones diseñados para ser invisibles para la cognición humana, excepto que ahora no era invisible. Ahora observaba. Me acerqué. Casi podía sentir la humedad acumulándose en las comisuras de mis ojos, el sabor de la sal volviéndose más agudo en los bordes de mi lengua. El pensamiento surgió sin invitación, sin bienvenida. No estamos interceptando un mensaje. Estamos parados en su charca de marea, con el agua hasta los tobillos, esperando a que suba la marea. Desde el rincón de la habitación, una voz tranquila rompió el hechizo. «Llegas tarde». Me giré. El doctor Antonio Gress estaba encorvado sobre una consola secundaria, un lápiz girando sin rumbo entre sus dedos, sus ojos moviéndose en cortes rápidos y afilados a través de interminables rollos de datos. Delgado, nervioso, de alguna manera ya erosionado en los bordes, como un hombre intentando encender un fuego bajo la lluvia con cerillas mojadas. Sin mirar hacia arriba, añadió: «Están alcanzándonos, Avero, los océanos». Su voz bajó hasta un susurro. Y la peor parte es que creo que finalmente encontraron algo a qué aferrarse. Gress me pasó un lápiz sin ceremonia, junto con una hoja de gráficos en blanco, su superficie ya húmeda en las esquinas por la condensación que se filtraba
a través del aire frío. «Dibuja lo que ves», dijo, «no lo que crees ver». Me senté frente a él en la mesa de trabajo estrecha, la silla demasiado baja, el respaldo demasiado rígido. Incomodidad deliberada, me di cuenta. Filosofía de diseño estándar de la división Orión, mantener a los analistas medio miserables para evitar la complacencia. Rara vez funcionaba. La señal se movía perezosamente por el monitor principal entre nosotros, plegándose y desplegándose en patrones demasiado elegantes para ser humanos, demasiado estructurados para ser ruido. Apreté la punta del lápiz contra la hoja. Las líneas se extendieron hacia afuera, curvas anidadas dentro de curvas. No aleatorias, nunca aleatorias. Había una lógica aquí más profunda que la química, más antigua que el lenguaje. En algún lugar detrás de nosotros, una unidad de ventilación tosió, arrojando delgados chorros de vapor frío a la habitación como una cosa moribunda. Gress habló sin levantar la vista. La mayoría de los patrones puedes desarmarlos. Encuentras la estructura. El caos cede ante el sentido si aplicas suficiente fuerza. Pero dio una risa aguda y superficial. Cede ante más patrón. Como una costa que nunca terminas de mapear. Cuanto más te acercas, más orilla encuentras. Finalmente me miró, los ojos brillantes de agotamiento. Fractales, pero no matemáticos. Biológicos. Mis manos se movieron sobre el papel de gráficos con voluntad propia, dibujando espirales mareales, estructuras florecientes, flujos recursivos. Conocía estas formas. Las había visto en la proliferación de colonias de extremófilos cerca de respiraderos térmicos, en los patrones superficiales de las floraciones de algas rojas alimentadas por la contaminación. Solo que aquí respiraban con algo más, algo intencional. Gress giró uno de los pequeños diales de la consola, modulando la alimentación de la señal. Un sonido de clics bajos salió de los altavoces, seco, arrítmico, pero volviéndose constantemente coherente, una especie de respiración. Pensé en los respiraderos de aguas profundas que había estudiado hace mucho tiempo. Cómo la vida allí prosperaba, no con la luz del sol, sino con las exhalaciones negras de las heridas de la tierra. Quizás toda la vida era un subproducto de la respiración. La nuestra, la de los océanos, incluso la de las estrellas. Quizás habíamos confundido respirar con vivir, y solo ahora lo estábamos escuchando de algo más antiguo. Una alarma sonó desde la pared. Un triple tono suave. Evento de señal psicotrónica detectado. Un protocolo incrustado en lo profundo de los sistemas de Orión. Indicaba que la alimentación de datos había cruzado un umbral conocido por producir anomalías cognitivas menores si no se controlaba. Instintivamente, extendí la mano para silenciarla, pero Gress me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. «Todavía no», dijo. «Escucha». Los clics cambiaron. Cambios de fase sutiles, aceleraciones menores del tempo, no una modulación aleatoria. Se estaba adaptando. «¿Tú también lo escuchas?», pregunté, bajando la voz sin pensar. Gress golpeó ligeramente su sien con un nudillo. «No se escucha escuchándolo». Otra alarma sonó. Gress, de mala gana, activó el atenuador de señal y los clics se desvanecieron en estática. Por un momento, me quedé sentado, respirando con cuidado por la nariz, como si el aire mismo pudiera traicionarme. Mis yemas de los dedos hormigueaban con una sensación fantasma, como si algo invisible las hubiera tocado. Cuando miré hacia abajo, mi mano había trazado una nueva forma en el papel de gráficos sin intención consciente. Una espiral dibujada, cada vez más apretada, hasta que el centro se desvanecía en la nada. Horas pasaron desapercibidas. Gress y yo trabajamos como buceadores descendiendo a zonas de presión más profundas, intercambiando frases técnicas cortantes, luego cayendo en largos silencios. Cada pocos minutos, uno de nosotros revisaba los monitores de línea neural.
pequeños lectores montados en la muñeca, que rastreaban indicadores de estrés y coherencia del lenguaje. En la división Orión, estas no eran herramientas médicas, eran sistemas de alerta temprana. Una pequeña caída en la estabilidad lingüística podía marcar la diferencia entre un análisis controlado y una deriva cognitiva permanente. Para la cuarta hora, la habitación parecía sutilmente deformada. Las paredes se flexionaban en mi visión periférica, hinchándose y contrayéndose con el mismo ritmo lento que la señal respiratoria. Era un truco de agotamiento. Me repetí que tenía que serlo. Me excusé brevemente con el pretexto de buscar material de referencia adicional. En realidad, necesitaba distancia. Necesitaba sentir la textura de las paredes bajo mi palma, el ancla de la fricción y el frío contra mi piel. El corredor afuera era más estrecho de lo que recordaba. La fluorescencia del techo zumbaba baja y sombría, la luz como un moretón amarillo contra los paneles de metal. Al final del pasillo, el técnico Sr. Nico estaba agachado junto a una junta de acceso, golpeando la pared con un pequeño mazo de goma. Nico era un fijo en instalaciones como esta, un jefe de mantenimiento viejo, conservado no por ser pulcro, sino porque podía oler las fracturas por estrés antes de que los escáneres las detectaran. Su rostro curtido estaba tallado con líneas profundas y murmuraba para sí mismo mientras trabajaba, haciendo una pausa después de cada golpe para escuchar con atención. Me notó después de un momento, ofreciendo un gruñido de reconocimiento. «Buenas, Doc», dijo. Su voz ronca por años de inhalar polvo y solventes. «El lugar está sudando». Me acerqué con cautela. «¿Sudando?» Golpeó un punto en la junta donde dos paneles de la pared se encontraban. Cuando apartó la mano, vi un brillo tenue. Humedad. Imposible. Dados los sistemas de desecación interna y los protocolos de control de humedad integrados en cada centímetro del subsuelo de Orión. Nico se secó la mano en su overol con un movimiento brusco y practicado, como si ya hubiera limpiado cosas peores antes. «Arreglen la fuga. Esperen que la fuga no esté en sus cerebros», murmuró. Luego volvió a su inspección, como si nada inusual hubiera sucedido. Lo dejé allí, martillando ritmos en los huesos de un edificio moribundo. Cuando regresé a Análisis 2, Gress se inclinaba pesadamente sobre la consola, las manos apoyadas a ambos lados como un hombre, estabilizándose contra una ola repentina. Los monitores siseaban con estática baja, la señal momentáneamente suprimida. Se enderezó cuando entré y vi un brillo en los bordes de sus ojos, como un espejo atrapando un reflejo que no estaba destinado a sostener. «¿Ahora lo escuchas?», pregunté. Asintió lentamente. Y soñando, golpeó una página de notas, ordinaria a primera vista, llena de secuencias de descifrado, de señales y modelos de patrones recursivos, pero intercaladas entre los números y gráficos, en una letra que apenas reconocía como la de Gress. Había formas fluidas extrañas, no garabatos, sino intentos, como si algo dentro de él estuviera tratando de redibujar el mundo desde adentro hacia afuera. Se parecían a corrientes, o sistemas vasculares, o mapas de costas que ningún cartógrafo había dibujado jamás. «Necesitamos registrar esto», dije con cuidado. «Protocolos de contaminación psicotrónica». Gress esbozó una sonrisa tensa y amarga. «Claro, llena los formularios. Archiva el papeleo mientras el océano llena los conductos de aire y reescribe nuestros mapas». Vacilé. Los instintos procedimentales inculcados en mí luchaban contra la fría realidad que se asentaba en mi estómago. Tenía razón. Para cuando las alarmas se activaran formalmente, ya sería demasiado tarde. La instalación ya no solo estaba escuchando. Resonaba, llevando el patrón a través de cada junta delgada, cada cable húmedo, cada respiración en cada pulmón, como si la hubiera convocado el pensamiento. Un retumbo bajo sonó desde lo más profundo del complejo. Ventilación estructural realineándose bajo presión, o algo moviéndose que no debería moverse.
La consola de comunicaciones crepitó una vez. Una voz, o el fantasma de una, susurró una sola palabra. «Bienvenido». Gress se estremeció. Me giré hacia el monitor instintivamente. Sin código de transmisión registrado. Sin señal entrante detectada oficialmente. La consola estaba ciega. Los sistemas de la instalación estaban ciegos. Pero los océanos no. Iniciamos un confinamiento parcial del ala de análisis. Medidas de aislamiento de nivel 2 estándar. Ingreso limitado. Estaciones de descontaminación activas. Filtros psicotrónicos instalados en el sistema de ventilación. Sabía, incluso mientras ingresaba a los códigos de anulación, que era un gesto inútil, como poner sacos de arena alrededor de una playa mientras la marea crecía justo más allá de la vista. Mientras trabajábamos, atrapé brevemente mi reflejo en un panel de vidrio oscurecido. Mi rostro, demacrado, curtido por la sal, ya irreconocible. Por un segundo creí ver los rasgos de Pedro, mi hermano, superpuestos a los míos por algún truco cruel de la luz y el dolor. Aparté la vista rápidamente. Más tarde, en mis habitaciones asignadas, me senté en la penumbra, las manos entrelazadas alrededor de una taza de cerámica con café negro demasiado caliente. Las paredes sudaban en silencio. El piso vibraba en pulsos mínimos y constantes. Intenté grabar una nota de campo. La activación por voz falló. Solo grabación manual, una precaución contra la contaminación del patrón. Otra de las interminables capas de medias tintas de Orión. Hablé en voz alta hacia la grabadora, mi voz sonando delgada y quebradiza en la inmensidad de la pequeña habitación. El análisis inicial del sujeto sugiere que las anomalías atmosféricas de K-18b no son estocásticas. Las estructuras de señal incrustadas exhiben crecimiento recursivo, mimetismo adaptativo y evidencia de resonancia cognitiva. Hice una pausa. La grabadora hizo clic, esperando. El aire sabía ligeramente a salmuera. Susurré el resto. No estamos observando a distancia. Ya estamos dentro de su alcance. Los sueños comenzaron a extenderse 2 días después de la primera resonancia. Al principio, llegaron en silencio, como el chapoteo de olas invisibles contra los bordes de la conciencia. Los técnicos murmuraban sobre inercia del sueño y desfase de comunicación, convenciéndose a sí mismos de que no era más que el cuerpo rebelándose contra demasiadas horas bajo cielos fluorescentes y pisos de metal. Pero yo sabía mejor. Siempre puedes distinguir la diferencia entre un sueño que tu mente inventa y un sueño que te han dado. Los míos comenzaban en una bahía que no reconocía, bajo un techo negro sin estrellas. El agua se extendía en todas direcciones, inmóvil, brillando con el suave resplandor del aceite. Y debajo de esa falsa calma, algo vasto y que respiraba, se movía en las profundidades, esperando. Cada vez que despertaba, el sabor de la sal ardía en la parte posterior de mi garganta, como si hubiera tragado un bocado en mi sueño. Gress estaba peor. Apenas dormía ahora, encorvado sobre sus cuadernos como un sacerdote velando en el altar de un dios moribundo. Sus diagramas habían comenzado a fracturarse, espirales recursivas limpias, rompiéndose en venas fúngicas que se extendían por los márgenes, buscando los bordes de la página para escapar. Ambos sabíamos lo que significaba, aunque ninguno lo decía en voz alta todavía. Filtración cognitiva. Un fenómeno que la división Orión documentaba clínicamente, pero que nunca entendió realmente. El proceso por el cual las estructuras de señal alienígenas, no el contenido, sino la forma misma, invadían la arquitectura de la mente, reescribiendo el pensamiento antes de que la conciencia pudiera resistir. Las órdenes de contención se endurecieron. El acceso a los niveles inferiores se restringió al personal con autorización de nivel 6 y cumplimiento obligatorio de escaneo neural. Nuevos letreros aparecieron de la noche a la mañana,
placas de metal pesado remachadas directamente a las paredes, zonas de riesgo cognitivo sujetas a aislamiento inmediato. Las patrullas de seguridad aumentaron para proteger lo que quedaba de la cordura estructural de la instalación. Cada cambio de turno ahora incluía una afirmación de resonancia, un ritual sombrío donde los equipos repetían una serie de frases benignas diseñadas para marcar la degradación lingüística temprana. Me paré en una de ellas afuera de Análisis 2, hombro con Gress y dos técnicos de comunicaciones silenciosos. El oficial de seguridad principal, un veterano canoso con un tic facial que se había vuelto más pronunciado en las últimas 48 horas, leyó en voz alta el guión de afirmación. Soy humano. Conozco los límites de mi mente. Reconozco y rechazo estructuras de pensamiento no nativas. Las palabras se sentían huecas en mi boca. No desterraron la sensación de error, solo la hicieron más visible. La brecha llegó no por malicia, sino por miedo. 3 analistas junior, López, Vicente y Marcos, habían estado trabajando en el turno nocturno en la sala de procesamiento de contención B, un pequeño anexo adjunto a los laboratorios principales de descifrado. Su tarea era simple: monitorear bucles de señal de baja amenaza, catalogar variaciones menores de patrones, informar anomalías. Pero esa noche, la señal cambió. Se extendió de una manera que nunca antes lo había hecho. Un tirón magnético, largo y lento, tejido a través de la estática, prometiendo una comprensión apenas fuera de alcance. Entraron en pánico. En lugar de aislar la alimentación e iniciar los protocolos de cuarentena estándar, intentaron una respuesta no sancionada. Un simple ping de retorno codificado con la firma espectral marina de la Tierra. Un espejo lingüístico, debieron pensar. Una forma segura de reconocer sin invitar. Se equivocaron. En el momento en que se transmitió, la instalación tembló. No de una manera que las máquinas pudieran registrar. Sin alarmas sísmicas, sin fallas críticas, pero algo más profundo, algo estructural en el mismo aire. Las paredes parecieron flexionarse hacia adentro, como si tomaran una respiración lenta y deliberada. Las luces del techo se atenuaron, no por una fluctuación de energía, sino porque alguna capa intangible entre nosotros y el mundo real se había engrosado, nublando la claridad de la visión simple. Gress y yo corrimos a la sala de procesamiento de contención, las insignias de anulación de emergencia destellando contra los sistemas de acceso medio congelados. Dentro, encontramos a los analistas junior acurrucados cerca de su terminal, caras pálidas, pupilas dilatadas de manera antinatural. La pantalla no mostraba rastros de señal ahora, solo un campo gris de estática desplazándose sin fin. Y el piso, Dios nos ayude, el piso estaba mojado. Una fina capa uniforme de humedad, como si la habitación hubiera sido exhalada por algo vasto y frío. Larica llegó momentos después, flanqueado por 2 oficiales de seguridad, con todo el equipo de riesgo cognitivo, trajes negros pesados, con visores estrechos filtrados y aparatos de respiración analógicos. Sin hablar, hizo un gesto para que los oficiales extrajeran a los analistas, que se alejaron como si se movieran bajo el agua. Larica se volvió hacia mí. ¿Qué pasó?, exigió, su voz más baja de lo habitual, cargada con algo más pesado que la ira. Forcé las palabras a través de una garganta que se sentía parcialmente sumergida. Respondieron. Enviaron una señal de retorno. Patrones de eco marino. Durante un largo momento, Larica no se movió. Luego, activó su escáner de muñeca, un canal seguro, y pronunció 3 palabras cortantes. Iniciar secuestro de nivel 3. El secuestro de nivel 3 no era solo un confinamiento. Era un protocolo que reconocía que la contención estándar ya había fallado y que el enfoque debía cambiar de la prevención al aislamiento sacrificial.
Era el punto donde la supervivencia se convertía en un ejercicio de comprar tiempo para la próxima generación, no de salvar a la actual. Sectores enteros de la instalación podían sellarse, esterilizarse o destruirse sin previo aviso. Las bandas negras del sistema de alerta interna parpadearon, una vibración baja y profunda, como si la Tierra misma desaprobara lo que habíamos hecho. Desde ese momento en adelante, la División Orión ya no era una estación de investigación. Era una herida autoinfectada, cauterizándose una pulgada a la vez para evitar que la podredumbre llegara al torrente sanguíneo del mundo de arriba. Regresé a mis habitaciones, encontrando la puerta entreabierta a pesar de los protocolos de sellado automático. Dentro, todo estaba sutilmente fuera de lugar. No revuelto, no había señales de intrusión, ningún objeto roto, pero una sensación de desplazamiento, como si manos invisibles hubieran tamizado mis pertenencias mientras estaba fuera. Mi cama se había movido 1 grado hacia la izquierda. Mi tableta de datos estaba en el lado equivocado del escritorio, y en el piso, cerca de la rejilla de drenaje, un pequeño charco de agua brillaba débilmente en la tenue luz del techo. Me acerqué a él, con el corazón martillando una cadencia de advertencia detrás de mis costillas. El charco no era más grande que la huella de un niño, pero al inclinarme más, podía ver patrones moviéndose en su reflejo, ondulaciones formando palabras que no podía comprender del todo, fragmentos de pensamiento demasiado alienígenas para encajar en la sintaxis humana. Retrocedí, la boca seca, cada fibra de mi cuerpo gritando una advertencia que mi mente consciente aún no podía articular. No dormí, no por miedo, sino por el sonido. Una respiración lenta, constante, sibilante, que se filtraba por los conductos de ventilación, sin elevarse ni decaer, como si algo monstruoso e infinito estuviera acurrucado justo fuera del alcance de la visión, esperando el momento en que olvidara que existía. Y a través de todo, la misma palabra, susurrada, repitiéndose bajo los bordes de la conciencia. Bateo. Para la mañana, los cambios se habían acelerado. Los técnicos tambaleaban por los pasillos, movimientos lentos, ojos desenfocados. Se reportaron alucinaciones superficiales en al menos 6 personas. Corrientes oceánicas fantasmales, vislumbradas a través de las paredes, cantos de ballenas distantes vibrando en los soportes de acero. El especialista en contención, Gustavo Alma, médico principal de Orión, comenzó a marcar al personal con gestos no dichos. Un toque en el hombro izquierdo para los considerados en riesgo. Un toque en el derecho para los ya perdidos. Nadie hablaba de ello abiertamente. Nombrar la contaminación era invitarla a avanzar más rápido. El océano ya no solo llegaba a través de los flujos de datos, se entrelazaba en el medio físico de nuestra existencia. Las paredes, el agua, el lenguaje, las mentes. Habíamos respondido y nos había escuchado. Las paredes respiraban. No metafóricamente, no como un juego de la imaginación desatada por el agotamiento, sino como una membrana viva que se flexionaba con el movimiento de pulmones invisibles. De pie en el corredor de observación fuera del laboratorio de riesgo cognitivo 3, vi cómo las juntas de metal se curvaban hacia adentro con cada exhalación húmeda y suave, y aún así me obligué a dar otro paso. Dentro del laboratorio, el doctor Alma y el comandante Larica ya esperaban. Ambos vestían los trajes negros de contención de último recurso, armaduras de fibra pesada, diseñadas para amortiguar la contaminación visual y auditiva. Sus visores eran opacos, reflectantes, la superficie de cada uno distorsionando la luz del techo, hasta que sus rostros parecían irreales. Yo solo llevaba mi uniforme estándar de Orión, el sudor empapando mi cuello. No había sentido en usar armadura ahora, no cuando la brecha ya no era teórica, no cuando vivía en las paredes, en el agua, en la lenta y degradante cadencia de nuestros propios pensamientos.
La voz de Larica llegó a través de la unidad de comunicación, recortada y plana por los algoritmos de limpieza de señal diseñados para evitar infecciones meméticas. El análisis 2 ha caído. La sala de procesamiento de contención ha caído. Las medidas de nivel 3 han ralentizado la propagación, pero no la han detenido. Hizo una pausa, dejando que el silencio presionara con fuerza, obligándome a sentir su peso antes de continuar. Los océanos de la Tierra están reaccionando. Lecturas espectrales confirman actividad de florecimiento en todas las cuencas principales. Los patrones de oxigenación están cambiando. Las concentraciones de algas costeras aumentan por un factor de 2 cada 24 horas. Se giró hacia mí, la superficie negra de su casco tragando todo reflejo. Dijiste que esto no era una llamada. Dijiste que era una preparación. Asentí lentamente, la garganta demasiado seca para hablar al principio. No está alcanzándonos para encontrarnos. Nos está acondicionando. El océano alienígena no solo se comunicaba, alteraba las condiciones ambientales de la propia biosfera de la Tierra, tejiendo su resonancia en el agua que siempre había definido la vida aquí. Y a través del eco de esa manipulación, las mentes de quienes escuchaban, quienes respiraban el aire equivocado, tocaban las superficies equivocadas, soñaban los sueños equivocados, estaban siendo reescritas en silencio. Había pasado media vida intentando probar que los océanos podían evolucionar inteligencia. Ahora entendía la verdad. La inteligencia no era la cúspide de la vida, solo era una herramienta para organismos más grandes, mentes vastas y distribuidas, para extenderse más allá de sí mismas. Los océanos de K-18b no eran curiosos, eran coloniales. El Dr. Alma avanzó, su movimiento más lento de lo habitual, como si llevara una carga invisible atada a su espalda. La brecha no se detendrá aquí. La señal se autorreplica a través de resonancia conceptual. Incluso la destrucción física solo retrasará la diseminación, a menos que introduzcamos un vector de terminación hostil. Una contraseñal, dije. Alma inclinó levemente la cabeza, un gesto más ritualístico que afirmativo. Una toxina mimética inyectada en la estructura recursiva en el punto de mayor resonancia. Obligar al océano alienígena a percibir la Tierra como inadecuada, rota, contaminada, más allá de la absorción. Era un plan descabellado, y era el único plan. Larica cruzó los brazos, el volumen de su traje crujiendo levemente. Podemos construir un patrón viral. Datos sembrados con entropía, pérdida, locura. Pero debe ser llevado por una mente humana, una mente completamente expuesta, completamente contaminada, capaz de transmitir la idea en el nivel más profundo. Lo supe incluso antes de que lo dijera. Una parte de mí, aferrándose a los huesos delgados de la racionalidad científica, quería protestar, argumentar que ninguna mente individual podría soportar tal peso sin desmoronarse en la sinrazón. Pero más profundamente, otra parte, la parte que había visto una ola llevarse a Pedro sin misericordia, sabía que así funcionaban las mareas. Tiraban sin preocuparse por lo que se aferraba a la orilla. Encontramos a Gress en lo que alguna vez fue el ala de análisis, ahora poco más que una cáscara hueca, paredes sudando salmuera, el aire espeso con olor a metal y algas podridas. Estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas, rodeado de páginas de sus notas, los diagramas evolucionados más allá de la geometría hacia algo inquietantemente orgánico, sistemas de raíces, capilares, los pliegues ramificados de un cerebro visto a través de aguas profundas. Cuando nos acercamos, levantó la vista con ojos que no seguían el movimiento correctamente, su mirada deslizándose de lado antes de fijarse en nosotros.
Ahora ustedes también lo escuchan, dijo casi con reverencia. Me agaché frente a él, cuidando de no tocar las páginas, que parecían estremecerse levemente ante la perturbación del aire. Antonio, dije, manteniendo la voz firme, necesitamos tu ayuda. Sonrió entonces, una cosa delgada y agrietada, y por un momento vi al hombre que había sido antes de que la marea cambiara dentro de su cráneo. ¿Quieren que le hable?, preguntó. ¿No hablar?, respondí. Envenenar. Lo consideró por un momento, inclinando la cabeza como un pájaro observando algo moribundo. ¿Y qué le pasa al veneno? No había mentira lo bastante limpia para suavizar la respuesta. No volverás. Durante un largo rato no dijo nada. Luego extendió la mano, los dedos temblorosos, y presionó su palma contra mi pecho, justo sobre el corazón. Mejor yo que los océanos, susurró. La preparación fue brutal. A Gress se le colocó un amplificador cortical, una pesada corona de bobinas de inducción neural, diseñadas para magnificar firmas de pensamiento en patrones de transmisión coherentes. El dispositivo fue construido originalmente para sistemas experimentales de comunicación psicotrónica, un proyecto archivado después de que las primeras pruebas produjeran colapso neural irreversible en voluntarios. Ahora serviría a su propósito final. Me quedé en la cámara de transmisión con él, mientras los técnicos, los pocos que aún podían funcionar con coherencia, completaban las conexiones. Gruesos cables de fibra óptica serpenteaban desde el amplificador hasta el núcleo de transmisión central. El piso bajo, nosotros, vibraba en pulsos arítmicos, la instalación misma, atrapada en los espasmos finales de sus sistemas moribundos. Gress se volvió hacia mí una última vez, justo antes de que el casco bajara sobre su rostro. «Lo veré», dijo. Me tomó más de lo que debería haberlo hecho entender. El océano no era la única tumba que compartíamos. Pedro, mi hermano, perdido en el agarre del mar hacía tanto tiempo, y ahora quizás esperando en cualquier paisaje onírico, fracturado, que Gress atravesaría. Apreté su hombro, sólido, cálido, humano, una última vez. «Dile», dije, la voz temblorosa, «dile que lo siento». Gress asintió una vez. Luego el casco se selló y ya no era nuestro con quien hablar. La ignición de la contraseñal no fue un sonido. Fue una sensación, un desgarro, una fractura de la delgada membrana que separaba la mente del mundo. La sentí ondular a través de mis huesos, una sensación de error que doblaba la luz y la gravedad en espasmos breves. La señal se transmitió hacia afuera, no en ondas electromagnéticas, sino en conceptos, miedo, pérdida, entropía, colapso, sembrados en las frecuencias resonantes que el océano alienígena había tocado. Un grito psíquico codificado en decadencia, arrojado a través de los años luz vacíos hacia la mente que esperaba en las profundidades ahogadas por hidrógeno de K-18b. Gress se convulsionó una vez, luego otra, y luego se quedó quieto, la vida desenrollándose de él en espirales lentas y delicadas. La habitación a nuestro alrededor gimió. Arroyuelos de agua salada brotaron de las juntas en las paredes, fluyendo en patrones giratorios que casi formaban palabras antes de disolverse en espuma sin sentido. La voz de Larica crepitó en la línea de comunicación de emergencia. Colapso iniciado. Evacúen a la superficie. Corrimos, los que aún podíamos correr, a través de pasillos que se torcían bajo presiones invisibles, a través de puertas que se combaban y lloraban sal, más allá de bahías de contención, donde cosas olvidadas se sacudían contra vidrios reforzados. La División Orión, una vez el último cortafuegos entre la Tierra y la vastedad irreflexiva más allá, murió detrás de nosotros, hundiéndose en sí misma como un cadáver ahogado.
Cuando llegamos a la superficie, el desierto estaba fresco y gris bajo un cielo magullado. Las torres de telemetría se alzaban silenciosas y torcidas, apuntando ahora no a los cielos, sino a algún lugar olvidado bajo la tierra. Detrás de nosotros, el suelo tembló una vez, una convulsión subsónica profunda, y luego se quedó quieto. La instalación había desaparecido, enterrada, sellada en su propia tumba salada. Me quedé allí, las botas hundiéndose en la arena seca, y levanté la cabeza para mirar el cielo estrellado. Por un momento, solo un latido, solo el espasmo de un nervio viejo. Las estrellas parecieron parpadear al unísono, como si algo colosal e invisible hubiera apartado su atención. No lo habíamos derrotado, no lo habíamos conquistado, desterrado o superado. Solo lo habíamos convencido, por ahora, de mirar hacia otro lado. Y supe, en el dolor hueco donde debería haber estado la esperanza, que solo era cuestión de tiempo antes de que volviera a mirar. El mundo no terminó. Solo se desplazó unos grados invisibles de su antiguo eje, hasta que lo que quedaba ya no encajaba limpiamente en ojos o mentes humanas. Semanas después del colapso de la División Orión, me senté solo en el porche trasero desmoronado de una casa segura proporcionada por el gobierno, mirando hacia un tramo de costa de Washington que alguna vez había sentido como hogar. El aire estaba más frío aquí de lo que recordaba. Las líneas de marea se extendían extrañamente más tierra adentro, la arena mojada bajo el acantilado teñida, con un brillo iridiscente, del tipo que se ve cuando el petróleo se esparce sobre puertos olvidados, hermoso y venenoso a la vez, que no capturaba la luz como debería hacerlo el agua. El océano susurraba debajo de mí, interminable e indiferente. Ya no sonaba como los mares de mi juventud. Había una cadencia en las olas ahora, un romperse y retroceder lento y recursivo, como la respiración constante y somnolienta de algo demasiado grande para despertar por completo, pero nunca realmente dormido. Un viento salado y afilado raspó el porche, sacudiendo las tablas viejas bajo mis botas, y me ajusté la chaqueta naval gastada alrededor de los hombros. Era tarde en la tarde, aunque el cielo gris filtraba la luz tan completamente que no quedaban líneas definidas para separar tierra, mar y aire, solo gradientes de color ceniza que se disolvían, como si el mundo mismo se estuviera borrando lentamente, desde los bordes hacia adentro. Dentro de la casa segura, un televisor parpadeaba silenciosamente contra la pared, sintonizado en un canal de noticias mudo. Imágenes genéricas de florecimientos costeros en aumento se reproducían en un bucle interminable. Florecimientos de algas fuera de temporada, asfixiando la costa este, decolorando las aguas del Golfo, arrastrando una espuma blanca y extraña a las playas del Pacífico. La narrativa oficial, dictada desde una habitación enterrada incluso más profundamente que Orión, era aceleración climática. Desafortunada, pero explicable. Campañas de desinformación se habían sembrado en línea, mezclando cuidadosamente verdad y fabricación, contaminación por microplásticos, cambios de temperatura, escorrentías químicas descuidadas durante mucho tiempo. No habría mención de la instalación muerta, ni una palabra de la señal, ni rastro del sacrificio hecho para evitar algo más antiguo y vasto que la memoria colectiva de la humanidad. El público olvidaría. Era lo que mejor hacían. Un suave golpe en la puerta me sacó de mi ensueño. Me levanté con rigidez y la abrí para encontrar a un hombre que no reconocía. De unos 40 y tantos, bien afeitado, vestido con una chaqueta de campo de contratista civil que abultaba levemente en las costuras donde el equipo oculto pesaba. Sin insignia visible, sin identificación mostrada. No ofreció un nombre. No necesitaba hacerlo. La agencia había enviado un custodio, alguien para asegurarse de que me mantuviera tanto vivo como en silencio, aunque no necesariamente en ese orden de prioridad.
Me entregó una carpeta delgada llena de marcadores clasificados antes de retroceder hacia el camino de grava sin esperar confirmación. Dentro de la carpeta había informes fuertemente redactados, muestras biológicas de colonias de fitoplancton recién mutadas, informes de deriva psicométrica en poblaciones costeras, análisis espectral que confirmaba picos de oxigenación anómalos continuos en regiones de aguas profundas. La última página contenía una declaración simple: causalidad de evento de divulgación pública no probada. Estado operativo solo monitoreado. Dejé que la carpeta se cerrara sobre mi regazo, las páginas aleteando brevemente como las alas de un pájaro moribundo, y miré de nuevo hacia el océano. En las semanas posteriores al colapso de Orión, me sometí a una batería de evaluaciones cognitivas post-contaminación, un eufemismo estéril para el lento y clínico despojo de la mente de un hombre hasta las costillas para ver qué había cambiado. Pasé todas ellas. No porque estuviera intacto, sino porque cualquier daño que se hubiera hecho era demasiado sutil, demasiado fundamental para ser capturado por máquinas aún calibradas a estándares humanos. A veces me sorprendía buscando palabras que no existían. A veces soñaba con playas interminables, bajo cielos negros, donde las mareas no estaban hechas de agua, sino de memoria misma, lavando y erosionando todo lo que se interponía. Ya no temía al océano. El miedo había sido lavado de mí, no por el coraje, sino por el simple reconocimiento de la escala. Nunca fuimos los guardianes de este mundo. Solo fuimos inquilinos, tolerados brevemente por fuerzas más antiguas y silenciosas que esperaban bajo la superficie. Grace nos había comprado tiempo, unas décadas, quizás un siglo, envenenando el contacto, convenciendo a la mente alienígena de que la Tierra no era adecuada. Pero el daño, una vez sembrado, no sana. Echa raíces. Los florecimientos en el agua, los cambios en la química, las pequeñas pero persistentes alteraciones en el comportamiento de la vida marina. No eran accidentes, eran adaptaciones. La Tierra ya no era del todo nuestra. Nunca lo había sido. Simplemente se nos había permitido olvidar que vivíamos dentro de la piel de un organismo más grande. Por las noches, me sentaba en el porche mucho después de que la última luz se hubiera desvanecido, escuchando. A veces, cuando el viento se calmaba y el único sonido era el lento roce del mar respirando, creía poder escucharlo casi. Los patrones de clics rítmicos que Grace y yo habíamos descifrado por primera vez en esa cámara sellada bajo las arenas de Nuevo México. Una presencia. Solo el hecho de algo vasto y soñador. Sus pensamientos más lentos y amplios de lo que el tiempo humano podía medir. Ya no necesitaba hablar. Ya nos había tocado. La herida estaba hecha. La curación nunca llegaría. Al final, no habría una revelación final, ni una confrontación grandiosa, ni una luz ardiente en el cielo. Solo esto. La lenta erosión mareal del dominio de la humanidad, llevada hacia afuera, a través de las venas de los océanos, remodelando la vida, un fracción de porcentaje a la vez, hasta que la especie, que se llamó a sí misma Homo sapiens, se encontrara extraña en un mundo que ya no entendía. No nos iríamos con un grito. Desapareceríamos como una huella bajo una marea creciente. Y en algún lugar lejano, a través del vacío, en los mares fríos de hidrógeno de K-18b, una mente antigua apartaría su atención a otro lugar, sin haber encontrado un puerto adecuado aquí. Me levanté con rigidez de la silla, las articulaciones doloridas por el largo tiempo inmóvil, y caminé hasta el borde del acantilado. Debajo de mí, el océano se extendía interminable y reluciente, bajo el cielo gris muerto. Las olas rompían contra la orilla en patrones medidos y recursivos. Respirando,
siempre respirando. Cerré los ojos y dejé que el viento salado quemara mi rostro, saboreando memoria, saboreando pérdida. En algún lugar bajo la superficie, algo se movió, lento, paciente e inevitable. Susurré la única oración que me quedaba, mi voz robada por el viento tan pronto como salió de mis labios. Duerme un poco más. Me alejé del acantilado y del agua que respiraba más allá. No porque creyera que el peligro había pasado, sino porque ahora lo entendía. Las mareas no estaban hechas para ser derrotadas, estaban hechas para ser soportadas. Si podía soportar el saber, en algún lugar bajo la superficie, algo se movió, lento, paciente e inevitable. Susurré la única oración que me quedaba, mi voz robada por el viento tan pronto como salió de mis labios. Duerme un poco más. Me alejé del acantilado y del agua que respiraba más allá. No porque creyera que el peligro había pasado, sino porque ahora lo entendía. Las mareas no estaban hechas para ser derrotadas, estaban hechas para ser soportadas. Si podía soportar el saber.